Estamos aquí en lo que decidimos llamar Divrei Shalom, palabras de paz. Salón, Shalom, ¿qué tal, ¿cómo Ángel? está? Un Tanto gusto tiempo. saludarte. Bueno, aquí estamos de nuevo en Divrei Shalom, en esta serie de videos de YouTube que están dedicados a comentar, a conversar sobre los contenidos de los blogs que estamos haciendo en el Campus San Pablo, referidos al leccionario. Y en este programa, si quieres, podemos comentar, charlar, hacer preguntas, respuestas sobre el blog correspondiente a este próximo domingo. Muy Eh, bien. Este, a mí me pareció interesante quizás comenzar con lo último que te mencioné recién para encauzar el tema en qué pasaje de la Biblia estamos. Esta aparente contradicción entre el Evangelio de Mateo capítulo 6, que es el que nos toca esta semana, y el capítulo 5 de Mateo, en donde eh, Jesús había dicho en el capítulo 5: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí en el capítulo 6 que nos toca para este fin de semana es: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, ¿no? Hay una aparente, digo, contradicción y es lindo, me parece, aclararla, ¿no? sí, eh, excelente. Mira, me da pie para decir algo que me quedó en el tintero cuando escribí el blog. Y es que cuando dice de hacer justicia, ¿cómo es esto de que las buenas obras iluminen a otros, pero que cuando uno haga justicia no lo ande mostrando? Se refiere en realidad a lo mismo, pero visto desde otro ángulo. La palabra hacer justicia es una traducción. Ese texto, el original en este caso, debe haber sido escrito en hebreo, no en griego. La palabra en cuestión es tzedakah. El concepto de tzedakah es muy interesante. Eh, Esencialmente, lo sintetizo, es que uno debe darle a su prójimo, debe, es como una obligación legal, ley de Dios, no de los tribunales civiles, que uno debe darle a su prójimo con respeto, cuidando la dignidad del prójimo de no humillarlo, lo necesario para que pueda vivir dignamente. No es lo mismo que una limosna. Si uno pasa al lado de un mendigo y le tira una moneda, eso es una limosna. Y lamentablemente en nuestra cultura eso lo tenemos naturalizado como algo aceptable. Desde el punto de vista de la conducta que propone el Pentateuco, eso es una canallada. Porque humilla y además no da lo suficiente para vivir dignamente, en ese orden de importancia. Así es. Si uno se toma la molestia de comprar los ingredientes, cocina algo y se lo lleva a un necesitado, dándole de comer, mirándolo a los ojos y dándoselo con humildad y se lo da en la mano y lo toca y se sienta a su lado para conversar mientras come, ahí no lo está humillando. Exacto. Y ahí no le está dando todavía lo suficiente para vivir con dignidad, pero ya está ayudando en ese sentido. Eso ya es tzedakah, no es Exacto. limosna. Para mí la imagen más fuerte y potente en el Antiguo Testamento de eso es cuando se les pide que dejen trigo en las esquinas de los terrenos donde están cosechando,
así como al descuido es la idea, ¿no? Como Sí, no, que no, bien, bien es a intencionado. propósito, sí, pero que para no herir, no que le están dando ahí, mire que ahí está, no, simplemente lo dejan como ya algo normal para que la gente vaya a recoger, ¿no? Entre las Eso, leyes que figuran, sobre todo en Deuteronomio, por ejemplo, y en Levítico algo también, está detallado que un fruto que cae de un árbol, la persona que es propietaria del árbol y que está trabajando para vender esos frutos en el mercado, el fruto que cayó al piso del árbol, cayó solo porque estaba maduro, no lo puede tocar. Ese fruto es de Hashem, nuestro creador, que dispone que quede allí para dárselo a los pobres. Y si viene un pobre, el dueño del árbol, si quiere tener un gesto humano, puede ofrecerse, ayudarse, agacharse a levantar el fruto para dárselo al pobre. claro, Porque no es de él. Eso es tzedakah. muy bien. Y El otro, entonces, perdón, entonces la sí, diferencia entre los dos evangelios es que si vas a cumplir con la ley de Dios, de hacer tzedakah, no lo andes ostentando, claro, porque porque eso eso es es un contrasentido. claro, Ahora que exacto. tus buenas acciones iluminan a otros, sí. Claro, exacto. No, incluso la motivación ahí también en el Evangelio es, uno es a honrar a Dios y la otra es honrarse a sí mismo, no, no honrar a Dios. Claro. Y ahí Así que ya también, dejó de ser cumplir con la ley de Dios, cuando eso lo hace uno. exactamente. La segunda cosa Es que, idolatría, en ese caso. claro, idolatría. En el fondo es idolatría poniendo al ego como ídolo. Bien. La segundo tema que me llamó la atención de cómo vinculaste, que está, digamos, está puesto en el diccionario, pero no lo había vinculado de esa manera. ¿Cómo vinculas a Noé en el capítulo que toca de Noé en Génesis con esto? Justamente nunca lo había visto a la luz de un hombre que había actuado correctamente. No lo vi en ese contexto, digamos, ¿no? Y muy interesante. Y eso lleva a un tercer tema que luego lo menciono, pero en este contexto me llamó mucho la atención de tener la figura de Noé como un ejemplo de esto que tenemos que vivir, tanto judíos como cristianos, que es hacer las buenas obras, ¿no es cierto?, para aquellos que lo necesitan, ¿no? Eso me llamó la Y, atención. y entendiendo que somos solamente seres humanos, que nadie es perfecto, porque fíjate que Noé parece ser que en algún momento se emborrachó, uno de sus hijos lo encontró tirado por ahí aparentemente desnudo, no se sabe qué pasó. O sea, es una persona que no es un dechado de virtudes y Claro. ejemplo de perfección de conducta en todo. No, es un ser humano. ¿No? Y muchos personajes bíblicos son así. Y sí, Que y hicieron sí. sus buenas macanas, pero Dios mira otra cosa en el ser humano. Qué interesante eso, ¿no? A pesar de Ujú. nuestras debilidades, nuestras falencias, ¿no? Este, y la otra cosa con respecto a Noé, que tampoco lo vemos por ahí los cristianos, es con las leyes que se discuten en Hechos capítulo 15 que no recuerdo cómo la expresan, como dije recién, yo digo no éticas, pero no puede ser porque Ajá. serían no, que no son Se éticas, ¿no? podría decir noágicas, No. marcando una H aspirada casi como J, porque así es como se pronuncia en Este, hebreo, Noah. y que claro, y nosotros no percibimos en la lectura de Hechos eso, que está ahí esas leyes de él, que surgen, digamos, después del diluvio, ¿no? Y que Así es, son y las, desde la perspectiva del judaísmo rabínico, esas leyes son las que debe cumplir todo ser humano, aunque sea de otros pueblos, crea en otros dioses, no importa. Esas son 7 leyes universales, porque le fueron planteadas a Noé, que es el ancestro que tenemos en común todos los seres humanos que vivimos hoy. Entonces, esas leyes, por ejemplo, no consumir partes de un animal que está vivo,
Hacer eso sería no kasher aún para alguien que no es judío. Ujú. Y bueno, hay pueblos donde las leyes estas, que además son en general, salvo esta última que nombré, que en muchos pueblos no se respeta, sé que en Extremo Oriente hay gente que acostumbra a comer mariscos vivos y cosas así. No los critico, simplemente digo, desde el punto de vista bíblico, Claro. ahí están transgrediendo una norma básica dada por Hashem en la alianza en la que motu propio se comprometió a no volver a generar un diluvio, a no volver a destruir toda la vida. O sea, cambió de idea. La primera vez lo hizo y se dio cuenta de que no era así. Mirá vos, aprendió. Así es. Este, y nos propuso en esa alianza una cantidad de normas, 7 nomás. Hay gente que las cumple y hay gente que no. Desde el punto de vista del judaísmo rabínico, los que no están muy equivocados. Los que sí cumplen con su obligación y ya está. Todas las otras 600 y pico, 613 son en total, normas del judaísmo rabínico no corresponden para quienes no practican el judaísmo siendo Exactamente. judíos. No. No, no hace falta. Así que los judíos en realidad tenemos con más de 600 normas adicionales a esas 7 básicas leyes noágicas que corresponden, según el judaísmo, para todo ser humano, pero luego cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera. El otro aspecto que a mí me llamó la atención, porque en nuestra tradición evangélica no le damos absolutamente nada de importancia, es el tema de las cenizas, ¿no? Que mencionas allí, y que sí coinciden ustedes en un punto, por lo menos el catolicismo con el judaísmo, en el uso de esas cenizas en algún momento histórico. No sé si hoy lo siguen usando ustedes, pero él sí dentro del catolicismo sigue esa práctica. Y yo, claro, como no la tengo dentro de mi tradición, no me llamó la atención, así que me gustaría que me comentaras un poco sobre eso también para aclararlo, ¿Cómo ¿no? no? ¿Cómo no? Me invitas a desarrollar un tema muy interesante. Mira, hoy en día el ayuno en la práctica contemporánea del judaísmo está ligado a días muy específicos dentro del calendario litúrgico judío. Pero en la Biblia y también en los textos de la época del Segundo Templo, el ayuno, la constricción comunal e individual, simplemente era una reacción a hechos que estaban sucediendo en ese momento. Bueno, Y en ese sentido, hay varios ejemplos en la Biblia, digamos, en el Antiguo Testamento y en el Tanaj, ¿no? Que son, la Biblia judía es el Tanaj y el Antiguo Testamento, se parecen, pero son dos libros diferentes. Y hay muchas situaciones en el Tanaj y en la Biblia donde se usan las cenizas. Por ejemplo, en el libro de Esther, ¿lo conoces? sí, Bueno, en por supuesto. Esther, acá lo anoté, 4.3, dice que en todas las provincias que haya llegado el decreto del rey, hubo mucho duelo entre los judíos que comenzaron a ayunar, llorar, lamentarse y todo el mundo se vistió con ropas desgarradas y cenizas en el cabello. Daniel, el libro de Daniel, Daniel 9.3, también lo tengo aquí, di vuelta mi rostro hacia nuestro Dios, eh, dedicándome a la plegaria y súplica, ayunando en ropa hecha jirones y con cenizas en mi cabello. Luego el libro de Macabeos, que forma parte del Antiguo Testamento y no del Tanaj, la Biblia judía, pero que de todos modos es sagrada escritura de la época del Segundo Templo
y que expresa las costumbres en la época de Jesús y que hoy los judíos muy observantes siguen conservando. Ujú. Y el primer libro de Macabeos, 3:46, también dice que cuando eh, eh, de Mitzpah fueron a Jerusalén, digamos, estaban a punto de combatir y vieron el desastre del campo de batalla, ayunaron ese día, se pusieron ropas desgarradas y echaron cenizas sobre su cabeza y desgarraron sus ropas. Entonces, todos estos ejemplos bíblicos que te di expresan que no es una, eh, voy a ser pícaro sin ánimo de ofender, una invención católica, no, tiene un fundamento bíblico muy sólido la costumbre, pero un fundamento en lo que eran las costumbres del pueblo judío en general hace 2000 años, o sea, en la época de Jesús, como expresión de contrición y sobre todo de duelo, Sí. dolorosa. Hoy en día, algunas familias muy observantes conservan la costumbre de desgarrarse las ropas en el duelo, eso está muy difundido, y también cuando fallece siempre estamos hablando de un ser querido, un familiar, el duelo en el seno de Sí, la sí. familia, de los íntimos, despeinarse, desarreglarse el cabello y poner un poco de cenizas. Ujú. Este, que poner cenizas es todo un gesto simbólico. Hubo un rabino muy célebre, el rabino de Bunam, que debería tener, decía el rabino de Bunam, toda persona en sus bolsillos, en dos bolsillos, dos notas diferentes. En un bolsillo, una nota que diga, el universo fue creado para mí, para que yo lo disfrute. Y en el otro bolsillo, no soy más que polvillo y cenizas de duelo. Ujú. Interesante. ¿Y por qué decía esto? Porque las dos actitudes son necesarias para la vida, para vivir según la Torá, pero no una sola, el complemento de ambas. Ya. Y entonces recordar que no somos más que ceniza y que hemos perdido algo, pero que lo que perdimos no es más que ceniza. Exacto. Tenemos lo más valioso que lo otro, ¿no? Lo que nos queda es el recuerdo del amor, la obra del ser amado, su Y de, trayectoria. y de poder disfrutar de la creación. Exactamente. Entonces, ¿cómo se hacen las dos cosas? Como los seres humanos a veces tenemos demasiado ego y elegimos el camino más fácil a menudo, por lo menos hablo por mí. Este, Me es adhiero, muy me adhiero. Ok, entonces es muy común que elijamos leer la nota que dice que el universo fue creado para nosotros, para disfrutarlo, y de la otra nos olvidemos. Entonces cuando fallece un ser querido, es el momento de compensar un poco y recordar que lo que hemos perdido son cenizas. Ah, sí. Tranquilo. Pero cuando no fallece un ser querido no hace falta recordar que es el ser querido el que solo quedan cenizas. Hay que recordar que solo somos cenizas. Me llamó la atención que nuevamente surgió en el blog un comentario a tu comentario de la semana anterior con respecto a la sinagoga de ellos, ¿no? Sí, Y eso fue lindo que alguien preguntara para poder aclarar más, quizás, porque a mí también, como te dije personalmente, me llamó la atención algo que se nos pasa muy habitualmente, que es un ejemplo de de las cosas que se nos pasan de la escritura, porque no somos judíos, no tenemos la lectura de un judío que fue el que escribió
y el que recibió ese mensaje, y no nos damos cuenta de detalles, ¿no? Eso fue muy impactante para mí, muy interesante que también te lo resaltaran en el blog. Vos sabés que para mí leerlo fue, lo que escribí en el blog para mí fue una sorpresa, ¿eh? Porque realmente yo leí, estoy leyendo, todas las semanas estoy leyendo el leccionario para ir Claro. pudiendo acompañar y comentar qué es lo que domingo a domingo se lee en las iglesias. Y veo que encuentro de interesante. Y de golpe me encontré con una vez, dos veces, que se hablaba de las sinagogas de ellos. Y de golpe me cuestioné, pero ¿cómo es esto? Un judío hablando a otros judíos habla de las sinagogas de ellos, en tercera persona, poniendo distancia. Y empecé a pensar, y me encantó la respuesta de una persona que comentó mi respuesta. Dijo, no, escúchame, había facciones diferentes Claro. y por ahí quería decir la de los judíos de la otra facción. Esa a mí ni se me ocurrió, pero está muy buena. Sí, sí. Pero a mí la que se me ocurrió, que se refería, bueno, yo lo relacioné con el impuesto del fiscus judaicus y la necesidad de los cristianos no judíos de otros pueblos de aclararle a los romanos que atenti, que Nosotros ya, los cristianos nosotros no no somos. van a las sinagogas de los judíos, así que no les cobren el impuesto por ser judíos. Ahora, yo no pretendo tener la razón. Por ahí la explicación que mandó esa persona que contribuyó al blog fue la mayor parte de la motivación. No lo sé. A mí me llamó la atención encontrar el mismo giro idiomático varias veces en la redacción del Nuevo Testamento, porque después me puse a buscar y aparece varias veces. Sí, Y sí. entonces dije, no, a mí me parece que acá hubo un trabajo editorial de por medio. Así que yo sé que una de las cosas más terribles que uno puede hacer es querer tener la razón y sobre todo cuando hay una contribución muy inteligente de alguien que piensa otra cosa. Por Claro. lo tanto, resalto lo que dice esa persona y te comento, o les comento a quienes nos ven, para mí lo que yo puse fue algo que se me ocurrió en el momento de analizarlo y me tomó de sorpresa. Y dije, ah, mira, No, y claro, algo eso. que podría apoyar la tesis tuya, por lo menos desde el lado cristiano, es que se piensa que que el escrito de Marcos, que se supone que es el primer evangelio escrito, tiene más una intención de escribir hacia los gentiles. Es un comentario que se hace siempre. Entonces, lo que hubiese hecho Mateo y Marcos es simplemente, Mateo y Lucas, haber copiado nomás esa frase, porque la copian exactamente igual, cosa que generalmente ellos difieren, no siempre están en misma línea. Y en este caso la copian igual, y me llamó la atención a mí cómo, por qué la copiaron. Ellos así, entonces ahí suena un poquito como que en el contexto histórico, después de la caída de Jerusalén y del templo y todo, ya podría haber habido este tipo de detalle, ¿no? Así ya diferenciando al judaísmo del cristianismo, cosa que obviamente sí pasó, pero no sabemos si este texto tiene que ver con esa situación en particular que vos señalaste, pero es una probabilidad, así Así como, es. como la otra de las Bueno, facciones que también es otro hecho que es una sabemos. muy, ¿Sí? muy buena Sí. hipótesis y yo la repito porque realmente me parece, a veces la respuesta más sencilla tiene sus ventajas también. Así. Pero bueno, esta, mi conjetura, por ahí permite también pensar o repensar la situación de los primeros cristianos no judíos. Creo que más o menos estamos en un horario como para respetar el derecho de los que nos están mirando a tomar aire. Así que, ¿qué Muy- te parece? La Sí, seguiremos sí. tal vez otro día. Muy bien, perfecto. Muchas Muchísimas gracias gracias, por Ángel. permitirme participar en, Profesor Ángel Schoenberger, un en honor esto tenerte aquí. que me gusta tanto, que es ir aprendiendo a leer la Biblia desde la mirada judía, porque tantos siglos que nos hemos alejado de esa mirada y lamentablemente nos afectó a comprenderla, ¿no? Así que feliz de estar con esto. Muchas gracias. Gracias a vos, Ángel. Shalom, shalom. Shalom.